Bien, continuamos entonces. Agarro el puntero láser. Este era un ejercicio que tenía una cruz ahí en las filminas anteriores porque contenía estos dos elementos, amperímetro y voltímetro, que la idea es que los veamos un poco, cómo trabajan, cómo los vamos a tener en cuenta, cómo los vamos a utilizar nosotros cuando nos toque. No tiene nada de raro, pero necesita ahí unos pasitos previos. Entonces, vamos a tomar como base este ejercicio para hablar de ese voltímetro y ese amperímetro que están ahí. Para el circuito que se presenta en la figura de los dos medidores, en la figura los dos medidores son ideales. La batería no tiene resistencia interna apreciable y el amperímetro da una lectura de 1,25 amperes. ¿Cuál es la lectura del voltímetro, que es el que tiene la B corta, y cuál es la lectura y cuál es la FEM de la batería? ¿Sí? Amperímetro exacto. El instrumento de medición, amperímetro. Ese amperímetro que está ahí, como su nombre lo dice, mide amperes, o sea que mide corriente. Algunas consideraciones que vamos a necesitar nosotros. Este elemento se va a conectar en serie con el circuito que nosotros queremos medir, ¿sí? Cuando nosotros lo introduzcamos en una rama, va a medir la corriente que está atravesando esa rama, ¿sí? El hecho de que se ponga en serie quiere decir que uno tiene que ¿cómo sería? Intervenir el circuito y meterlo adentro, conectar una pata a un circuito y la otra pata al otro. Entonces la corriente atraviesa este elemento, ¿sí? El amperímetro tiene una resistencia interna que es muy pequeña, ¿sí? Esa es la resistencia que utiliza internamente el aparato para medir la corriente que pasa, ¿sí? Tiene una resistencia muy pequeña, mide cuánta diferencia potencial hay en sus bornes y da la corriente. Siempre que nosotros tengamos instrumentos de medición, nuestros objetos, nuestros medidores van a intervenir más o menos en lo que estemos midiendo. La idea es que siempre intervengan lo menos posible. En ingeniería vamos a tener muchas cosas para medir y cuando las vayamos a medir no queremos que nuestro instrumento modifique lo que estamos midiendo, ¿bien? Imagínense que si ese amperímetro tuviera una resistencia grande, modificaría la corriente que está atravesando la rama, modificaría en definitiva todo lo que está sucediendo alrededor y modificaría en definitiva la FEM de esa batería que me está preguntando, ¿sí? Entonces para nosotros tendría que ser despreciable. Cuando dice que el amperímetro es ideal, está diciendo que su resistencia interna es cero o es considera un cortocircuito, como dice ahí. Cortocircuito para nosotros es cuando unimos un circuito con resistencia cero. Bien, lo que dice ahí, dice que lo que está midiendo entonces la corriente rama, la corriente que mide va a ser la que está atravesando la resistencia de 25 ohm, porque esa es la rama va de ese nodo a ese nodo. Cuando nosotros utilicemos un voltímetro, lo que vamos a hacer va a ser conectarlo en paralelo con lo que vamos a medir, ¿sí? Cuando está conectado como la imagen, está en paralelo con la resistencia 45 ohm, por lo tanto vamos a medir la diferencia potencial de esta resistencia en particular. La resistencia interna de un voltímetro, al revés que la de un amperímetro, es muy elevada. ¿Por qué? Porque no queremos que, por ejemplo, el electrón que viene por acá, al encontrarse con dos caminos, elija irse por acá en vez de atravesar la resistencia, o algunos vayan por acá y otros por allá, ¿sí? Eso producirá un nodo aquí. Idealmente, al tener una resistencia tan alta, el electrón cuando venga acá no va a percibir un nodo, porque este camino es muy difícil de atravesar, entonces es como si no hubiera un nodo. Toda la corriente va a atravesar la resistencia 45, ¿bien? En la realidad hay una muy pequeña corriente que se deriva por acá y es la que se utiliza para medir cuánta tensión hay, ¿sí? Otra vez, lo mismo, nosotros vamos a usar un voltímetro y no queremos que el uso del voltímetro modifique el circuito, por eso la impedancia, la resistencia interna de este voltímetro es muy alta. Se puede considerar entonces un circuito abierto. Un circuito abierto es lo mismo que decir una resistencia muy alta. Esto es un voltímetro de la realidad. Elegí una marca que es más o menos la que una marca bastante estándar. No nos está auspiciando un IT para nada, pero por ahí es un instrumento fiel y que, bueno, tiene buenas prestaciones. Cuando si nosotros nos vamos a comprar un elemento para medir corriente, medir resistencia, medir voltaje,
En general nos vamos a comprar un multímetro. Un multímetro es un elemento que tiene posibilidades de medir muchas cosas. Multímetro es sinónimo de tester, por ahí se dice tester. Bien, es lo mismo. Un multímetro aislado, un amperímetro aislado es difícil de encontrar, salvo que sea para un banco, en donde uno está construyendo un banco de mediciones y pone un relojito para el voltímetro, otro relojito para amperes. Pero en general este es un instrumento que es manual también, o sea, es portable. Y por ejemplo aquí está señalado dónde va a medir tensión continua, tensión y voltaje son equivalentes, acuérdense. Va a medir resistencia si colocamos la rosca en este lugar, y si giramos la rosca a cualquiera de estos puntos vamos a medir corriente. Otras cosas que mide, bueno, ahí está apagado. Cuando está en este lugar va a medir tensión alterna, ¿sí? Una tensión que está variando su valor en función del tiempo. En este lugar ya dijimos mide tensión continua. Aquí va a medir tensiones muy bajas, va a llegar a milivoltios, ya sean continuos o alternos, utilizando la función alternativa celeste. Pero bien, nosotros vamos a tener que saber el rango que vamos a usar, si vamos a estar queriendo medir voltios o milivoltios. Si yo estoy midiendo una cosita muy chiquita, un circuito electrónico muy pequeño, probablemente me interesen los milivoltios. Si voy a estar midiendo circuitos medianos o grandes, probablemente me interesen los voltios. También voy a tener que saber si quiero medir voltaje alterno o continuo. Ahí medimos resistencia, también podemos medir diodos o medir continuidad. La medición de continuidad me dice si hay conexión entre un punto y otro punto del circuito. Se puede medir los faradios de los capacitores en este punto. Aquí podemos medir frecuencia. Por ejemplo, si lo enchufaríamos al tester a la tensión que tenemos en nuestras paredes, nos tendría que decir 50 acá el display, porque la frecuencia de nuestra tensión alterna son 50 Hz. Y aquí, bueno, vimos corriente alterna o continua, ambas se pueden medir usando la función alternativa celeste. Y si vamos a medir en el orden de los micro, tendríamos que poner la rosca aquí, en el orden de los mili aquí, en el orden de los amperes aquí, ¿sí? NSB, no recuerdo qué mide, habría que ver el manual para ver qué es NSB. Y aquí abajo los agujeros son donde uno va a poner los terminales para después tocar el circuito, ¿no? Bueno, una mirada de un tester de 1.000.000 que puede haber, como para que tengamos una idea. Hay uno conectado aquí, uno conectado, por ejemplo, para medir resistencia podríamos ponerlo así. Para medir esta resistencia que es 35, la ponemos en paralelo y nos va a decir 35 ohm. En un año normal ustedes irían al laboratorio y harían una experiencia con este tipo de medidores, verificarían un par de cuestiones. Lo vamos a hacer con un simulador a todo esto. Así que va a haber un trabajo práctico de laboratorio que va a estar a fin de año con un simulador que utiliza uno de estos pero virtual. Bien, consideraciones respecto a esto. Si ustedes a un amperímetro que se conecta en serie van y quieren conectarlo en paralelo, probablemente lo rompan. ¿Por qué? Porque al tener una resistencia tan baja, imagínense de vuelta en este punto. Si ustedes tienen el electrón que viene por aquí, y aquí en vez de un voltímetro tienen un amperímetro. El amperímetro tiene muy baja resistencia. Entonces todo el flujo de corriente que viene por acá, al ver una resistencia de 45 o al ver una resistencia de 0, se va a ir todo por acá. Bien, entonces dependiendo del circuito, podemos hacer pasar tanta corriente por el amperímetro que lo vamos a romper. En general los amperímetros tienen fusibles. Acá, por ejemplo, dice Fused acá, 10 amperes máximo. Si hacemos pasar más de 10 amperes, va a saltar el fusible en el mejor de los casos. Y no vamos a romper el aparato, simplemente vamos a tener que cambiar ese fusible. Ahí dice también el tiempo, 10 segundos y cada uno 15 minutos. Bien, eso tiene que ver con cómo es el fusible. Este también tiene otro fusible de 400 mA y este conector no tiene fusible. Si uno lo conecta acá, probablemente rompa el aparato porque no tiene fusible. Bien, entonces al amperímetro siempre hay que conectarlo en serie. Si lo conectamos en paralelo, se puede romper. Y si al voltímetro que se conecta en paralelo lo conectamos en serie, lo que vamos a tener es un circuito abierto, porque la resistencia del voltímetro es tan alta que va a hacer mal funcionar el circuito. Esta filmina vamos a ver
En realidad vamos a salir un poco de PowerPoint, lo vamos a ver en un explorador. Pero la idea es que con este circuito hagamos mediciones virtuales en un simulador que está aquí abajo. Esta dirección nos lleva a un simulador donde podemos construir este circuito y hacer algunas mediciones, y de paso vamos a ver cómo utilizamos los medidores. Bien, estamos en el simulador que está en la dirección web esa que está en la Filmina y que va a estar también en la UV. Lo que tengo acá yo dibujado, previamente lo hice, es el circuito este. Le puse una fuente de 50 volt, en realidad hay que adivinar no, calcular cuánto vale, pero para que ustedes lo puedan ver, le puse ahí una de 50. Este simulador tiene dos formas de funcionar o de mostrar a vista. Esta sería una vista un poco más real, si se quiere, como lo verían ustedes si tuvieran una pila de 50 voltios. Los cables y los resistores con su formita, ¿verdad? Podríamos sacar los valores y uno podría darse cuenta de cuánto vale cada resistor mirando el código de colores que tienen los resistores. Los resistores, no nos vamos a meter en ese tema, pero les comento como conocimiento general, tienen como mínimo 4 colores, en donde cada color significa un número del 0 al 9. Entonces, con estos tres tenemos, por ejemplo, el rojo era un 2, el verde sí, bueno, el verde era un 5, el negro un 0. Esto es 2, 5 por 10 a la 0. Esto significa el multiplicador, mejor dicho, el exponencial del 10. 2, 25 por 10 a la 0 son 25. Y esta bandita es la tolerancia que tiene el resistor. Creo que dorado era 10%, entonces este resistor, cuando uno se lo compre, le va a pedir dame una 25 y le da una 25, pero en realidad después ese puede medir 25 más menos 10%, o sea, más menos 2,5. ¿Sí? Todos los elementos tienen una tolerancia. Así acá hay 1, 0, 0. Todos tienen multiplicador 0 porque estamos en un nivel bajo de resistores. Bien. Voy a dejar el esquema anterior. No, voy a volver a este. En este simulador también ustedes pueden ver cómo circula la corriente. Es interesante, estas flechas, por ahí pareciera que están todas circulando más o menos igual, pero en realidad tiene una velocidad que es acorde a la corriente que hay en cada rama. Si yo le voy a dar un poco de más atención a esto para que se vea más, si ustedes lo ven ahora van a ver que por esta rama, que es la podría llamarse I1, antes de entrar a un nodo viene con una velocidad, y fíjense que está un poco más ralentizada en esto. Bien, entonces eso quiere decir que hay menos corriente. Y es claro, porque todo el flujo se divide en 3 aquí, y aquí vuelve a ser 1 y recupera la cantidad de carga por unidad de tiempo. Podríamos pensar también que en el medio pareciera que circula un poquito más rápido que el de arriba, pero bien, la velocidad con que se desplazan las flechas tiene que ver con la cantidad de corriente que hay en la rama. Acá cuando toco electrones me da el flujo real de lo que está sucediendo. Real en el modelo que tenemos nosotros, las cargas móviles son los electrones. Entonces el sentido de cargas negativas circula para el otro lado. Y bien, voy a dejar esto un poquito. La idea es que veamos cómo se utiliza el voltímetro y cómo se utiliza el amperímetro. Vamos con el voltímetro, que quizás es un poco más simple. Nosotros tenemos que medir en esta resistencia, nos pide el voltaje.
el voltímetro tiene dos puntas y ya dijimos que la tenemos que conectar en paralelo con nuestro elemento. Si nosotros hubiéramos puesto los signos y elegido la corriente en el sentido que va, o sea, circulando como está mi mouse, circularía así, nuestra resistencia tendría un polo positivo a la izquierda y un polo negativo a la derecha, o sea, tendría más potencial a la derecha que a la izquierda, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a medir, si pongo la pata negativa ahí y la pata positiva ahí, voy a tener una medición negativa porque hay más voltaje a la entrada que a la salida, pero si lo pongo como tengo los signos, voy a tener la diferencia de potencial tal cual como hubiera puesto los signos, ¿sí? Entonces, con esta fuente de 120 volts hay 62,2 voltios, ¿sí? Eso no es lo que está en el ejercicio, porque en realidad lo que me fija el ejercicio es una corriente en esta rama, ¿bien? Fíjense que el voltímetro siempre entonces va en paralelo. Si yo quisiera ver, por ejemplo, cuánto voltaje hay en esta resistencia de aquí abajo, tocaría así y ahí hay 48,38 voltios. Miren, eso va a depender claramente de la energía que tenga la fuente. Si le vuelvo a 50 va a bajar porque hay menos energía en el circuito y hay menos energía en esa resistencia. Si yo pondría así mi medidor, lo que estoy viendo es la caída potencial de las dos resistencias, ¿bien? Sería la suma de 25,92 más 20,16 me da 46,07. En los ejercicios en que ustedes tengan un voltímetro en donde no solamente hay un elemento en paralelo, sino dos, como en este caso, en paralelo está esta resistencia y esta, lo que tienen que hacer ustedes es medir la cantidad de caída de tensión desde la pata negra del voltímetro a la pata roja. Entonces, caen acá, creo que eran 20 y pico, los cables no caen nada porque no hay resistencia, y acá caen otros 26. Entonces, en definitiva, mide 46. Siempre van a medir desde la pata negativa a la positiva. Si lo ponen al revés, claro, otra vez me va a dar el mismo número, pero al revés. En la fuente tengo los 50 voltios que elegí para mi fuente. Si le doy vuelta a los polos de la fuente, doy vuelta a la pila, ahora apunto para la izquierda, me cambio el voltaje, ¿sí? Bien. Fíjense qué pasa si yo conecto mal mi voltímetro. O sea, si en vez de medir en paralelo, eligiera medir en serie. ¿Cómo era para cortar? Ahí está. Si yo quisiera medir en serie, porque estaría equivocado, no estoy en la bolilla que me tocó, lo pondría así, ¿sí? Me mide 50 voltios porque está midiendo lo que hay en la fuente, ¿sí? Lo que no va a suceder no va a haber circulación de corriente, porque la resistencia, el voltaje del voltímetro es tan alto que no deja que haya corriente. Como no hay corriente, no hay caída de potencial en ninguna resistencia, entonces lo único que tiene diferencia de potencial es la fuente, y el voltímetro en definitiva me va a medir lo que haya solamente en la fuente. Si yo uno de vuelta esto, empieza a circular la corriente y el voltímetro mide 0 porque no hay caída de potencial en ese cable que agregué, ¿sí? En los cables no hay caída de potencial, va a haber siempre que tengamos algún dispositivo en el medio. Entonces eso si conectamos mal nuestro voltímetro. Voy a dejar como estaba. Vamos con el amperímetro. Tuve que hacer unos cambios porque no tenía el amperímetro que quería, así que les digo a ustedes para que si van a hacer alguna cuestión tengan en cuenta que aquí abajo hay dos pestañas, intro y lab. Lab está completo, intro tiene algunas cosas reducidas, yo había arrancado en intro. Ahora en lab tengo un par de cosas más. Le puedo agregar, por ejemplo, resistencia a los cables. Le puedo agregar resistencia a la batería, que son cosas que por ahí en la realidad suceden. También tengo un amperímetro que es de dos terminales, que es como los que se utilizan, que es parecido al Unitese que vimos.
Estos que son como para mirar, podría pensarse que alguna pinza amperométrica podría ser así, pero bien, en definitiva, estamos con el circuito, no le puse los valores, le voy a poner los valores ahora acá en vivo. Este era de 25, este era de 15, bastante feo el control para ponerle los valores. Este era de 15 y la compañera era de 10, ya está de 10. Esta era de 45, esta de 45, esta era de 35. La fuente le ponemos un valor ahí más o menos. Está todo tal cual. Perfecto. Bien. Entonces podemos ver la corriente. Esa es la corriente convencional. Y ahí están los valores de la resistencia. A nosotros nos dice el ejercicio que aquí hay un amperímetro colocado que mide 1,25 amperes. ¿Sí? ¿Cómo estaría conectado ese amperímetro? Primero voy a cortar. Para poner en serie siempre hay que abrir el circuito. Fíjense que cuando abro el circuito deja de circular corriente por esta rama, porque hay un circuito abierto. Y voy a poner mi amperímetro que tiene dos terminales. Uno y otro. Bien. Hay 0,18. ¿Por qué no hay 1,25 como en el ejercicio? Porque la fuente no tiene la tensión que debería tener, ¿sí? Le elevo hasta 120 y todavía no estoy en 0,38. Tendría que elevarla más todavía para lograr el 1,25 que me da el ejercicio. Bien, así a priori entonces ya estamos viendo que la fuente, esa FEN que me mide, va a ser más de 120 voltios porque todavía no llego a esa corriente. Pero bien, en definitiva, fíjense lo que pasa, mejor dicho, cómo hay que conectar nuestro medidor de corriente. Siempre en serie. Si lo voy a cortar, voy a volverlo como estaba. Y si yo quisiera medir, por ejemplo, la corriente que hay en este punto, o por este cable, lo voy a tener que abrir. Abro y lo pongo en serie al amperímetro. Bien, fíjense la diferencia que hay con el voltímetro que va en paralelo. Acá hay mucha más corriente, 1,38, porque está antes del nodo en donde se divide. Fíjense una cosa que pasa si lo conecto mal. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Esto está bueno del ejercicio virtual porque no vamos a romper nada si lo conectamos mal. Imagínense que yo me equivoco y acá quiero medir la corriente como está en el ejercicio y agarro y la pongo en paralelo a esto. Esto sería un desastre si lo hago en la realidad. Acá no va a ser un desastre, solamente fíjense que, como yo les decía en el ejercicio anterior, cuando nosotros conectamos mal el amperímetro, toda la corriente va a través de él y abre los otros circuitos, ¿sí? Eso es porque tiene tan baja resistencia el amperímetro que la corriente nunca va a elegir ir por cualquier otra rama, sino que va a ir por él, ¿sí? Entonces hay 1,5 amperes. Si yo tengo un amperímetro que no se banca 1,5 amperes, que es un flujo muy alto que recalienta sus materiales, lo voy a romper, ¿sí? Lo voy a quemar. Y eventualmente, como les decía, si tiene el fusible, lo va a reventar. Eso es si yo me equivoco en la medición, ¿bien? Entonces, automáticamente que yo lo rompa, va a empezar a circular normal la corriente, bien, por los otros lados. Un poquito para que vean, jueguen con este ejercicio, con este simulador, que está muy completo, la verdad, muy intuitivo. El otro medidor de corriente es, ustedes lo apoyan y es como una lupa que mira dentro del cable y sabe cuánta energía hay en una parte del circuito, ¿sí? También puede ser dentro de la resistencia. Fíjese que en toda la rama hay 0,38. Esto es lo que yo le decía, en la rama hay siempre una sola corriente. En el nodo, bueno, ahí elige el software que hace 1,38, siempre hay 1,38 en toda la rama. No importa en qué lugar de la rama yo me pare, hay 1,38. La rima hay 0,38, 0,63, 0,38. En esta hay igual que esta porque las dos tienen 25 ohmios de resistencia. Así que bien, gente, esto con el simulador. Bien, ahora que sabemos entonces cómo se manejan los medidores de tensión y amperaje, vamos a ver técnica para resolverlo en papel a esto.
lo que vamos a hacer va a ser, en primer lugar, redibujarlos sin los medidores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como el amperímetro es un circuito que tiene una resistencia muy baja, es como que si tuviera una resistencia de 0 ohm, ¿bien? Por eso no aparece, es un cable. Como el voltímetro tiene una resistencia muy alta, es como un circuito abierto, es como si no hubiera nada. Entonces, dibujar sin medidores implica que al amperímetro lo vuelve un cortocircuito y al voltímetro lo vuelve un circuito abierto. Una vez que yo ya tengo mi circuito redibujado, lo resuelvo como cualquier ejercicio de Ohm o Kirchhoff. ¿Bien? Una técnica, si usamos Don Kirchhoff, que nos está mirando ahí a la izquierda atentamente, sería primero pactar cuántas corrientes hay. Va a haber una por rama. Vamos a detectar que hay 4 ramas, por lo tanto va a haber 4 corrientes. Una vez que yo ya elegí el sentido de las corrientes, puedo ponerle los signos positivos y negativos a las resistencias para saber dónde están los potenciales más altos y bajos en cada dispositivo, lo mismo que la fuente. En este punto yo puedo ya recorrer la malla para encontrar los datos que me están pidiendo. Recuerden, me están pidiendo la FEM y el voltaje en la resistencia de 45. Ahí está Kirchhoff de malla para esta malla que voy a señalar. Si yo recorro acá, tengo más la FEM. Cuando llego a este nodo, elijo ir por arriba. Cuando voy para arriba tengo I2 por 25, pero como salgo por el signo menos de esta resistencia, me queda menos I2 por 25. Bajo, llego al nodo, me voy para la izquierda, vuelvo a estar en I1, me queda menos I1 por 45, menos I1 por 35, llegué a donde salí. ¿Bien? Esa es la ecuación. Tengo dos incógnitas, I1 e I2. Necesito averiguar I1. ¿Cómo hago para averiguar 1? Por ejemplo, puedo plantear la ecuación de nodos en este nodo que está aquí. I1 entra, I2, I3, I4 salen. Por lo tanto, todo lo que entra es igual a lo que tiene que salir. Si ustedes observan el voltaje que hay en la resistencia de 25 ohm y su corriente, tienen un resultado que por raíz de ohm me da 31,25, ¿sí? Entonces en la resistencia de 25 ohms, como está circulando 1,25 amperes, hay 31,25 voltios. Ahora, como están en paralelo, la de 25 con la de 15, con estas dos que están en serie, ¿bien? El voltaje en B2, en 3 y en 4, tomando como estos escalones 2, 3 y 4, va a ser el mismo, va a ser 31,25. ¿Qué puedo saber yo entonces? Que I3, que es la que va por el medio, va a ser los 31,25 volts dividido los 15 ohms. Acá están circulando entonces 2,08 amperes. En este lugar hay otra corriente que es I4 y va a ser los 31,25 dividido 25. ¿Por qué 25? Porque estas dos están en serie. 1,25. Bien, no es casualidad que me dé lo mismo porque tanto arriba como abajo hay 25 ohms, entonces va a haber 1,25 amperes. ¿Qué pasa? Ya sé las tres corrientes alternativas para la ley de nodo, entonces puedo saber I1. I1 es 1,25 más 2,08 más 1,25, esto me da 4,58. Ahora la ecuación que yo tenía arriba, que tenía dos incógnitas, va a tener una sola. ¿Por qué? Porque I1 ya la conozco. I2 también. Si yo a esto le pongo un poco de números, me queda la FEM igual a 1,25 por 25 más 4,58 por, y ahí hay dos resistencias que están en serie. La FEM en definitiva me da 397,65. Le dije que íbamos a hacerlo esto de dos formas, bien, lo mismo, la misma tesitura que anterior. Si ustedes empiezan a engarzar la ley de Ohm con la ley de Kirchhoff, van a encontrar millones de formas de hacer esto. Esto desde otro lugar, partiendo de la misma ecuación con las dos incógnitas y necesitando averiguar I1 para salir de aquí, yo podría plantear entonces de vuelta que B2 es 31,25, pero ahora no me voy a preocupar por saber todas las corrientes, sino que directamente voy a hacer una resistencia equivalente.
La de 25 de arriba la voy a poner en paralelo con la de 15 y en paralelo con estas dos que están en serie. Esas 4 resistencias vuelta 1 van a valer 6,82. Bien, fíjense que la de 25 al estar en paralelo con la de 15 se suman al menos 1 y al estar en paralelo con estas dos que están en serie se suman al menos 1, todo al menos 1, 6,82. ¿Qué tengo con esto? Una sola malla atravesada por I1, ¿sí? ¿Por qué? Porque I2, I3 y 4 las colapsé y ahora valen I1. I1 de vuelta 31,25 voltios, que es del voltaje de esa resistencia equivalente, dividido lo que vale la resistencia equivalente, me da la corriente. Otra vez, lo que hay abajo, en función ahora ya de una nueva malla única, en donde salgo con la FEM. Ahora aquí, en vez de ir por arriba, me voy a ir por esa resistencia equivalente, que no estaría dibujada, pero imagínensela, que vale 6,82 y tiene 4,58 amperes. Sigo, la de 45 y la de 35, bien, esa es la ecuación de malla. Resuelvo, pongo mis números, otra vez I1 es la única incógnita, me da 327,82. Una pequeña diferencia ahí, un par de decimales, de centésimas, debido a los redondeos que uno va acarreando, pero da lo mismo, ¿sí? Bien, el voltaje en la resistencia 45, no recuerdo si está en la próxima filmina o no, lo voy a decir ahora porque si paso la filmina se me borra la grabación. 45 ohms. ¿Cuál va a ser la diferencia potencial en esta resistencia? 45 por la corriente que la atraviesa. ¿Quién la atraviesa? 4,58 amperes. Entonces 4,58 por 45 me da lo que me diría el voltímetro. Ahí está, ¿cuál es la lectura del voltímetro? Un par de ejercicios más. Entonces con los medidores que vimos, voltímetros y amperímetros, recuerden, el voltímetro en serie, perdón, el voltímetro se conecta en paralelo, el amperímetro en serie. El voltímetro tiene una resistencia muy alta tendiente a infinito, el amperímetro tiene una resistencia muy baja tendiente a cero. Una técnica es redibujar eliminándolos para no tener confusiones. Recuerden que cuando el voltímetro está con dos elementos, lo que va a medir es la caída potencial de la suma de esos dos elementos. Aquí los voltímetros lamentablemente no tienen pata negra y pata roja como para simular cuál es la entrada o la salida. Tómenlos como ustedes quieran. En cualquier caso lo que le va a resultar es una medición que en vez de decir, por ejemplo, esta, a ver, esta que dice 50 voltios va a terminar diciendo menos. ¿Sí? No, bien, estos son datos. Estoy mintiendo, no están los resultados acá. Pero en definitiva, si el resultado de este voltímetro es 40 voltios y lo toman al revés, le va a dar menos 40. Esto es todo, estimados. Videito largo, mucha suerte.